Hola, Dios te bendiga, te saluda el pastor Benjamín Martínez. Este día vamos a estar, hermanos, meditando en la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, en el capítulo 26, del versículo 1 al versículo 12. Como título este devocional lleva David perdona la vida de Saúl. Te invito a que en este tiempo pongas pausa a este audio. Si no has hecho una oración, eleves una oración a Dios para que Dios sea el que hable a tu vida a través de su palabra. Si ya lo hiciste así, pues entonces vamos a escuchar lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice así: la gente que vivía en Sif fue a Gibeá a decirle a Saúl que David estaba escondido en el cerro de Aquila, frente al desierto. Saúl se levantó y, acompañado de 3,000 de sus mejores soldados, se fue al desierto de Sif para buscar a David. David estaba en el desierto, pero supo que Saúl lo andaba buscando. Entonces envió espías para ver si Saúl ya había llegado, y le informaron que Saúl había acampado frente al desierto en el camino que está junto al cerro de Aquila. David habló entonces con Ahimelech el hitita y con Abisai, que era hijo de Zeruía y hermano de Joab. Les dijo: ¿quién me quiere acompañar hasta el campamento de Saúl? Y lo acompañó su majestad. Y le contestó Abisai. Esa misma noche David y Abisai fueron al campamento de Saúl y lo encontraron dormido y rodeado de sus soldados, y a un lado de su cabeza estaba su lanza clavada en el suelo. Al otro lado dormía Abner, hijo de Ner, capitán de su ejército. Abisai le dijo a David: Dios le da a usted la oportunidad de matar a su enemigo. Déjeme que lo clave en la tierra con su propia lanza. Un solo golpe bastará. No lo mates, respondió David, y que Dios me libre de matar a quien él mismo eligió para ser rey. Dios no dejará sin castigo a quien le haga daño al rey que él mismo ha elegido. Ya le llegará su hora. Estoy seguro de que Dios mismo le quitará la vida y morirá de muerte natural, o lo matarán en batalla. Mejor toma su lanza y su jarra de agua y vámonos de aquí. Nadie vio a David ni a Abisai, ni nadie se despertó, pues Dios hizo que todos se quedaran bien dormidos. Muy bien, hermanos, pues vamos a estar meditando en esta palabra de Dios que acabamos de leer. Bien, hermanos, vemos aquí, hermanos, que habla estos versos acerca de Sif, hermanos. Y, hermanos, Sif quiere decir fluir, o también tiene un significado de fundir. Esto, hermanos, en hebreo, aunque realmente no se sabe por qué se llama así, pero, hermanos, la impresión, hermanos, a la que se refiere aquí es como a la de refinar. Y ciertamente, hermanos, fue un lugar de refinación para David. Y es que esta es la segunda vez, hermanos, que los habitantes de Sif ofrecían entregarle a David. Aparte, hermanos, que contribuyeron a sus tribulaciones sin darse cuenta que él era un aguijón en la carne. Era un mensajero de Satanás para poder abofetear a David. Y el apóstol Pablo también hace una referencia acerca de esto, hermanos, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 7, que dice:
y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Hermanos, yo sé que siempre Dios nos va a enviar, hermanos, algunas circunstancias para que nosotros nos volvamos a ubicar en la posición en la que nosotros debemos de estar. Hermanos, los detalles de la persecución vemos que son muy similares, hermanos, a los que nosotros hemos visto en el versículo, más bien en el capítulo 23. Claro que no es el mismo acontecimiento, hermanos, porque en ese caso, hermanos, David no huyó. No huyó, hermanos, como la otra vez. Al contrario, hermanos, aquí David tomó la iniciativa de contraatacar. Él espió el lugar del campamento donde Saúl estaba y observó su ubicación, hermanos. El lugar, hermanos, es sumamente fuerte y estaba bien defendido, hermanos. Mas, sin embargo, nosotros vemos que el rey estaba en el centro del campamento. Y evidentemente, hermanos, nosotros vemos que este es un campamento hecho redondo, con las carretas, hermanos, de los soldados alrededor de él, formando como un círculo. Y obviamente, hermanos, en medio estaba la morada del rey. Así que tenía una buena posición, una posición fuerte, resguardada, supuestamente. Y vemos aquí, hermanos, que David, hermanos, planeó incursionar hacia el campamento donde Saúl estaba. Ahora, hermanos, lo que David, hermanos, estaba proponiendo era absolutamente una locura. Esto, hermanos, humanamente hablando, no había forma de que él pudiera entrar al campamento, porque, hermanos, él iba solo, sin ayuda, hermanos, y claramente esto era una locura lo que él estaba haciendo. Pero al pedir, hermanos, voluntario, David consigue a uno. Y nosotros vemos que quien le ayudó fue este joven Abisai. Este, hermanos, es sobrino de David, hermanos, hermana de Abigail. Nosotros podemos corroborarlo en el primer libro de Crónicas, capítulo 2, verso 16, que le dice: de los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas, y los hijos de Sarbia fueron 3, Abisai, Joab y Asael. Así que, hermanos, ellos era el sobrino de David. Y las siguientes referencias que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios nos habla acerca de las proezas y de la valentía que Abisai, hermanos, tenía. Y sobre todo, hermanos, lo vamos a estar viendo en el segundo libro de Samuel. Pero hay ciertas características que nosotros tenemos que ver. Por ejemplo, hermanos, en el segundo libro de Samuel 21, del 16 al 17, habla acerca cómo a Abisai, hermanos, ayudó a David, hermanos, e hirió a un gigante filisteo y lo mató, hermanos. Entonces aquí nosotros vemos que era un hombre de guerra. También, hermanos, la Biblia dice que fue el principal de los 30 valientes de David. Nosotros lo vamos a ver en la segunda carta de Samuel, en el capítulo 23, 18, que dice: Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Alzó su lanza contra los 300, a quienes mató y ganó renombre con los 3.
Así que, hermanos, había una fuerte actitud que Abisai tenía, hermanos. Sin duda, hermanos, yo creo que había un espíritu de guerra y tenía, hermanos, la valentía, hermanos, que seguramente corrían por sus venas. Pero sobre todo, hermanos, nosotros vemos que él se atrevía a desafiar a los gigantes. Claro que él, como ejemplo, pues vio el liderazgo de David, hermanos, y estos hombres surgieron después de ver el gran esfuerzo y valentía que David tuvo desde que el Dios lo ungió como rey y aún venció a Goliat, el gigante. Claramente, hermanos, había hombres que no lo seguían por obligación, sino que era voluntariamente por amor. Así, hermanos, así también, hermanos, busca el Hijo de David, el Señor Jesucristo, que todos le sigan voluntariamente y por amor, no por obligación, no por lo que Él puede darles, sino simplemente por amor, hermanos. Ahora bien, Jehová, hermanos, tenía que haberle dado a David la idea de descender al campamento de Saúl. Envió sobre Saúl y sus soldados un profundo sueño para que no se despertaran. Cuando nosotros vemos aquí, hermanos, la palabra sueño, nosotros vemos que esta misma palabra se aplica en varios pasajes de la Biblia, pero el que más, hermanos, podíamos nosotros recordar es la de Génesis 2:21, cuando Dios hizo caer sobre Adán un sueño profundo para poderle sacar del costado hueso y carne para la creación de Eva. Y nosotros podemos decir que el sueño profundo de Jesús en la tumba vino de Dios, hermanos, y produjo también, hermanos, la nueva creación de su novia, la iglesia, la esposa del Cordero. El sueño, hermanos, que experimentaron Saúl y sus hombres fue una intervención de Dios, un milagro divinamente enviado, hermanos, para poder, hermanos, Él estar nuevamente cerca y tener esta ventaja que David pudo utilizar para destruir y matar a Saúl. Mas sin embargo, hermanos, Él no quiso tomar esta oportunidad porque sabía que era el ungido de Dios en este tiempo, hermanos. Hay veces, hermanos, que tenemos problemas, hermanos, en nuestra vida, y nosotros tenemos que tomar valor y fe en nuestro Dios para poder avanzar, para poder tomar las decisiones que Dios tiene para nuestra vida. Pero hay veces, hermanos, que nosotros nos dejamos guiar por nuestras debilidades, porque nosotros somos débiles. Nosotros no podemos hacer nada si Dios no es el que está a nuestro lado. Nosotros, hermanos, tenemos que enfrentar las dificultades, los problemas, hermanos, y tenemos que resolverlos con fe y valor. Hay veces que no queremos, hermanos, porque nos da miedo, nos da temor de lo que pudiera pasar, esos cambios que pudieran venir a nuestra vida. Nos hemos dado cuenta, hermanos, en estos últimos tiempos que hay personas que quieren seguir viviendo bajo las condiciones de pecado, hermanos, porque es su confort. Tienen miedo a que qué es lo que va a pasar si ellos se dejan de actuar o de hacer lo que a Dios no le agrada, y prefieren seguir haciéndolo porque ven una vida cómoda y confortable así. Mas sin embargo, nosotros tenemos que ver, hermanos, que no es lo que Dios quiere
para nuestras vidas y que es lo que nosotros podemos vivir claramente, hermanos, bajo la gracia de este Dios, va avanzando con fe y valor. Hay veces, hermanos, que también nosotros tenemos que recordar la palabra de Dios, hermanos, cuando tengamos deseos de vengarnos de nuestros enemigos. Hay veces que nosotros tenemos la oportunidad de humillarlos, de evidenciarlos y de salir nosotros victoriosos ante alguna dificultad, alguna prueba. Hermanos, nosotros tenemos que saber que la venganza es de nuestro Dios. Y aunque tengamos, hermanos, la posibilidad nosotros de vencer o de tener la razón, hay veces, hermanos, que es necesario, hermanos, no hacerlo y dejarlo en las manos de Dios todo aquello. Vamos a hacer una oración a Dios y a pedirle que Él sea el que venga a nuestra vida y nos fortalezca en cada una de las cosas que Dios nos permite y nos da por hacer. Padre, en esta hora nos acercamos a ti, oh Dios, sabiendo que tú tienes el control de nuestras vidas y sin ti, Señor, no somos nada. Señor, yo sé que siempre el enemigo, hermanos, que viene a nuestra vida, que ha reconocido su falta, vuelve otra vez a atacarme, a pesar de que ha sido exhibido, Señor, como antes, Señor. Pero yo te pido que no permitas que esto cause desánimo en mí, Señor. Aunque los ataques persistan, Señor, ayúdanos a no dejar que hieran nuestros sentimientos, sino que podamos poner nuestros ojos en ti para vencer el mal con el bien. Solamente lo podemos hacer, Dios, por tu misericordia en nuestras vidas. Oh Dios, ayúdanos a hacerlo de la mejor forma en todo tiempo, oh Dios. Gracias porque tú has sido bueno. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Muy bien, hermano, pues te invitamos para que nos sigas acompañando cada día en estos devocionales, esperando que sean de bendición para tu vida. Saludos y bendiciones.